Jesús de la Merced nos convoca, nos acompaña y nos fortalece. Él camina con su pueblo cada martes y Viernes Santo, cercano a nuestras familias, a nuestra historia y a nuestra esperanza. La Asociación de Devotos de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores les da la bienvenida al programa Patrón Jurado, un espacio para vivir nuestra fe y tradición. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de vuelta a su programa Patrón Jurado en la 4ª temporada. Y bueno, hoy es una fecha súper importante para todos los devotos católicos porque miércoles de ceniza, la fecha que tanto añoramos y esperamos por un año completo, nuevamente reencontrarnos y llegamos, Fer, llegamos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Majo, hola, bien. Hoy tenemos a Walter Gutiérrez, Invitado de la casa. invitado especial de la casa. Muchas gracias, Walter, por venir. No, al contrario, gracias siempre por invitarme al programa de Jesús de la Merced y pues siempre es un honor platicar con usted, María José, contigo, Fernando, sobre esta riqueza tan grande que tenemos porque la historia de Jesús de la Merced está por todos lados donde la busquemos. Nunca se termina de contar, ¿no? Exactamente, siempre tenemos algo que decir, ¿verdad? Siempre hay más. Pues bueno, parte de la dinámica que dan nuestros devotos que nos ven y nos oyen, han conocido es que el año pasado, bueno, viniste, te hicimos una serie de preguntas rapiditas para que conociéramos a Walter del lado devoto, no del lado mercedario, cuál era tu marcha favorita, dónde vas a cargar, etc. Ahora estamos en una dinámica un poco diferente y contanos quién es Walter fuera de la Semana Santa. Uy, bueno, la verdad es que como historiador yo trabajo dando clases en la Universidad de San Carlos. Soy el catedrático de todas las historias del arte de la Escuela de Historia, entonces prácticamente todos los historiadores pasan por estos cursos y además de eso también participo en la misma Escuela de Historia como catedrático para el profesorado, es decir, para los que se especializan en enseñar historia. Entonces tengo que tener dos enfoques, uno histórico y uno pedagógico en cuestiones artísticas y pues eso me ocupa prácticamente todo el año. Y además de eso pues tengo la suerte de ser el catedrático de Historia de España. Eso me ha enriquecido muchísimo últimamente porque pues es una conexión innegable y por ejemplo si lo vemos desde la óptica de lo que nosotros hacemos, pues la relación está perfectamente construida. Y además de eso pues tengo la responsabilidad de guiar los procesos de tesis de toda nuestra escuela, antropología, arqueología, historia y enseñanza de la historia. Prácticamente que en eso me entretengo toda la historia. Sí, prácticamente en eso me entretengo todo el año. ¿Y su hobby, historia definitivamente, o qué más nos podría contar? Trato de no ocupar todo el tiempo en estar leyendo o investigando, sino que trato de salir mucho a comer. ¿Cuál es tu comida favorita? En realidad me gusta mucho la comida italiana, es mi preferida. Las pastas son como soy muy aficionado a eso, pero también, que te digo, nunca me niego a una comida cantonesa o una comida guatemalteca bien hecha. Listo, ¿salsa blanca o roja? Blanca. Ok, listo, perfecto, gracias, Walter. Este es Walter fuera del contexto semanantero, dicho en la jerga de cucurucho, ¿no? Majo, por favor, nuestro siguiente segmento. Claro que sí, y pues bueno, empezamos como usualmente lo hacemos con el mensaje catequético del día. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchemos con atención el mensaje catequético de hoy y dejemos que su palabra nos inspire a vivir mejor nuestra fe. Siempre es un gusto encontrarme con ustedes. Hoy que empezamos la Cuaresma, el criterio de reflexión es la oración. Lucas nos muestra a Jesús retirándose a orar. Y precisamente en un momento en el que Lucas nos va narrando que Jesús llega a las comunidades, sana a los enfermos, proclama la palabra de Dios y su fama se extiende. Y es precisamente en ese punto máximo en el que Jesús encuentra también fuerza en la oración. Y así, queridos hermanos, hoy que iniciamos la Cuaresma, también
veamos cómo nos sentimos. Gracias a Dios estamos bien. Quizá tal vez estamos flaqueando en alguna situación para mejorar claramente. Pero es importante retirarse a orar. Que esta cuaresma nos ayude a ser humildes, a ser sensatos, a ser sabios y reconocer que en todo momento, ya sea en nuestra familia, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestro servicio dentro de la comunidad cristiana a la que pertenecemos, nuestra parroquia, nuestra hermandad, no perdamos el rumbo. Grande puede ser nuestra fama, grande puede ser nuestro servicio, pero es importante orar. Grande puede ser el amor que sintamos por la familia, abnegado puede ser nuestra entrega en el trabajo, pero es importante orar. Así como Jesús, en ese momento en el que su fama se extendía por toda la región, sintió la necesidad de orar, con más razón nosotros, que esta cuaresma sea un momento de oración, momento de pedirle al Señor que nos dé sabiduría y sensatez. Y en su segmento Que Dios se lo pague tenemos la marcha fúnebre de fondo en tu memoria del maestro Ricardo Mendoza, que bueno, para que todos los que nos escuchan y nos están viendo, esta marcha la podrán encontrar en nuestra programación de Viernes Santo, turno 67 de la 4ª calle a la 5ª calle, sobre la 10ª avenida, ya casi por entrar. Así que pues bueno, tenemos un tema muy lindo que a mí me encanta, ¿verdad? Todos los que somos muy devotos de Jesús de la Merced nos encanta saber más de su historia, que son las efemérides, ¿verdad? Así que estamos con la persona idónea y correcta para que nos cuente y nos pueda transmitir su conocimiento acerca de las siguientes efemérides que la Merced va a celebrar próximamente. Bueno, como decíamos al principio, ¿verdad? O sea, siempre tenemos algo que decir de la historia de Jesús de la Merced, y es que con semejante recorrido, ¿verdad?, que es muy profundo en nuestra historia, ya se nos van acumulando y a veces se nos van juntando, y justamente pues hace algunos años, ya decimos en la década pasada, ¿verdad?, en 2017, se nos acercaba el 3er centenario de consagración de Jesús, y muy cerquita nos quedaba el 3er centenario de patrón jurado, ¿verdad?, de la jura de patrón jurado. Y ahora que estamos al finalizar prácticamente la 3ª década del siglo XXI, se nos viene otra serie de fechas clave, comenzando con los 250 años del traslado de Jesús, ¿verdad? Que este año 2026 es el de la ciudad, pero se nos acerca el de Jesús Nazareno, que tiene unas características muy particulares, sumamente interesantes. Luego vamos a tener el 375 de Jesús como tal, de la laurilación, ¿verdad? De haber sido puesto en veneración, que es una fecha muy importante. Después se nos acerca el 3er centenario del Niño de la Demanda, que eso es una ocasión muy interesante, porque tenemos mucha información sobre él, pero no tenemos el año exacto, ¿verdad?, sino que nos aparece en un bienio. Y en el 2032 vamos a tener los 450 años de la fundación de la cofradía, que eso es una cantidad extraordinariamente grande, y me voy a permitir comparar con otras instituciones muy respetables, por supuesto, ¿verdad?, y muy queridas. El año pasado tuvimos el 350 aniversario de la Cofradía de Jesús de San Jerónimo, el actual Jesús de la Merced de la Antigua. Y este año, 2026, hace unos días, tuvimos el 350 aniversario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y cuando uno ve esos números, dice, wow, qué instituciones tan longevas, porque en nuestro país es poco común que tengamos una institución con tantos años. Pero el hecho de que estemos cerca del 450 de la Cofradía de Jesús de la Merced nos hace reflexionar en la profundidad de esa devoción, el arraigo y la larga duración, la larga data que tiene esta institución, porque aunque haya cambiado de nombre varias veces, estamos hablando de la misma institución. Y eso pues por supuesto nos llena de compromiso también histórico, porque esta fecha tan interesante aparece solamente nombrada en algún texto que actualmente ya no se puede consultar, pero que probablemente podamos llegar con otros indicios más certeros hacia una reconstrucción más eficiente de esta fecha tan importante. Y por curiosidad, Walter, es en base al conocimiento que tú tienes, ¿es la cofradía más longeva que existe en Guatemala? No, tenemos penitenciales, tendríamos que considerar siempre la Cofradía de la Santa Veracruz, ¿verdad?, de San Francisco,
como la cofradía penitencial de más antigüedad en nuestro país. Esta cofradía, que está perfectamente trabajada por el arquitecto Mario Vico, que es un colega mío de la Escuela de Historia, tiene raíces en la primera mitad del siglo XVI. Es decir, que por lo menos le llevará unos 50 a la cofradía de Jesús Nazareno de la Merced, un poquito menos de 50. Es decir, es una cofradía muy longeva. Y luego tendríamos que atender necesariamente que la cofradía del Rosario, que fue fundada en 1559, que no necesariamente es de pasión, en algún momento sí estuvo dedicada a los cultos de pasión dominicos. Entonces esas cofradías pues sí marcan la pauta, la ruta para poder entender esto. Las de Gloria se tipifican en otro rubro, y en ese sentido sería la cofradía de la Concepción de la Virgen, que Fray Francisco Vázquez la pone muy muy temprano, y ahora ya estamos dudando si Fray Francisco Vázquez en realidad hizo una buena recopilación documental para afirmar una cuestión como estas, pero tenemos que entender que en la época de la colonia muchas veces se escriben cosas como para aumentar la importancia de las instituciones, que no necesariamente son ciertas. En nuestro caso, en el caso mercedario, lo que tenemos es la referencia que en el siglo XVII se escribió, o sea, se escribió hacia 1650 aproximadamente, diciendo de cuándo era la cofradía. Sí, 1582. 1582, exacto. Ahora, justo ahí viene otra de mis preguntas, Walter, porque estamos hablando de que 400 años ininterrumpidos. 450. 450 años ininterrumpidos. Sin embargo, ha habido ciertas convulsiones, sobre todo sociopolíticas, en la antigua Guatemala, en el Valle de Panchoy, que han, hasta cierto punto, como, no atentado, porque es una palabra muy agresiva, pero sí que ha habido ciertos temas complicados con la cofradía, y como tú dices, ¿no? Con todos los nombres que ha tenido, cofradía, asociación, incluso en algún momento era un grupo, un culto. Es un directorio, ¿verdad? Correcto. Bueno, habría que decir que el culto a Jesús de la Merced, o sea, la cofradía se funda para conmemorar la pasión de Cristo. No necesariamente tendríamos que, o sea, siempre tendríamos que tener presente que una cofradía no necesariamente tiene una escultura desde el inicio, ¿verdad? De hecho, nosotros sabemos que Jesús de la Merced, el actual, es de 1655, cuando ya la cofradía tenía varios años de funcionar. Pero sí tenemos claro que había otra imagen antes, porque lo dice también el libro de Aumentos. ¿Cuál es la imagen? Esa imagen, lamentablemente, no tenemos ninguna idea de qué se pudo hacer. Es bien interesante el dato porque dice, y el anterior Nazareno se le devolvió a los padres y ellos lo colocaron en el antecoro de la iglesia. Sabían hasta dónde se había movido. Pero recuérdense ustedes, y aquí vendría un poquito la respuesta a lo que me decías hace un momento, hay una cadena de sismos, ¿verdad?, que hace que se modifique el patrimonio, que se modifiquen los lugares donde están las obras de culto, y eso es lo que afecta la organización de la procesión de Jesús de la Merced. Pero habría que entender una cosa, la institución permanece, lo que cambia es un poquito la forma de darle culto a Jesús Nazareno, porque hemos logrado rastrear, por ejemplo, las variabilidades que hay en los horarios de la procesión, y cuando hay terremotos ha sido a veces cancelada la procesión, especialmente la de Jueves Santo, y digo Jueves Santo, no viernes, porque la procesión originalmente es Jueves Santo. Pero la de martes no, la de martes permanece muy invariable a partir de 1721. Es decir, que si no hay una, hay otra. De hecho, hay una curiosidad ahí que valdría la pena sacar a colación en este momento, Walter, y es que la prohibición recae sobre la procesión de Viernes Santo, porque la prohibición iba en las procesiones de noche. Sí, es correcto. Entonces, Martes Santo, al tener una procesión de día, para que la redundancia, pues no había jurisdicción para que no saliera, ¿no? Claro, la prohibición de noche, que es una prohibición que sucede con las reformas borbónicas ya a finales del siglo XVIII, lo que quieren prohibir es desórdenes nocturnos, y eso incluye procesiones de sangre. Y es que recordemos que en la época de la colonia, las procesiones de penitencia solían ser procesiones de sangre, donde la gente se autodisciplinaba. Adelante, no atrás. Adelante o atrás. Todavía se ve un poquito en España. Y eso es lo que quieren limitar, eso es lo que quieren controlar. Entonces afecta a la procesión la noche de jueves, pero no el martes, correcto, ¿verdad? Pero no el martes. Luego hay que pensar que el traslado es muy difícil, que entonces se van a dar algunas situaciones donde el culto se frena un poquito, pero es el culto externo. Los registros afortunadamente son abundantes. Pero más que esos problemas, fíjense ustedes, la laguna más interesante en nuestros estudios es
el culto a Jesús de la Merced después de la independencia. Entre la independencia y el gobierno de Rafael Carrera tenemos lagunas muy interesantes, pero hemos ido descubriendo documentos que nos hablan de la continuidad del culto, incluso en momentos de crisis, como la invasión de Morazán a la ciudad de Guatemala, que fue una Semana Santa. Okay. O sea, Morazán entra a Guatemala en Lunes Santo. Es decir, la ciudad estaba en estado de guerra, ¿te imaginas? Que no hubo Semana Santa en general, ¿verdad? Sin embargo, ya logramos encontrar algunos documentos donde parece ser que Jesús había salido en rogativa por esa invasión, y Morazán se da cuenta que Jesús de la Merced estaba fuera de la Merced y ordena que sea regresado en procesión. Ok. Entonces es bien interesante, pero ese es un tema larguísimo porque implica unas relaciones políticas entre quienes estaban al frente del culto de Jesús de la Merced y cómo eso se veía en el gobierno central guatemalteco, que es una, hay que decirlo siempre, es una situación muy complicada para la iglesia y por supuesto muy complicada para la élite que tenía a su cargo la procesión de Jesús Nazareno de la Merced. Hay nada más como una anécdota un poco coloquial, ¿no? La famosa frase "se fue con Pancho", ¿no? A Francisco Morazán en la invasión, eso contó y queda la frase que hoy conocemos. Se fue con Pancho. Se fue con Pancho, ¿no? Y es que hablando de esa, perdón que complemente tu observación, pero es que cuando se da esa invasión se saquea San Francisco, por ejemplo. Entonces, muchas de las riquezas de San Francisco, del actual San Francisco, se fueron. Literalmente se fueron con Francisco. Pero importante, yo creo que hacer todo este contexto para las personas que nos están oyendo y viendo. ¿Por qué? Porque estas generaciones actuales, estas generaciones nuestras, digamos, y hacia abajo, solo han conocido los años que no salieron producciones por la pandemia, ¿no? Y fue un drama, una tragedia. Sin embargo, eso a finales de 1700 y a principios de 1800, digamos que hasta cierto punto es que era muy normal, ¿no? Incluso hubo una prohibición que duró 8 años, en la cual no hubo prohibición. Ustedes se imaginan que del 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 no saliera Jesús de la Merced. O sea, para que pongamos en contexto lo que sería una prohibición de esa magnitud hoy en día, Walter. Esa prohibición fue justamente por las reformas borbónicas en tiempos de Cayetano Franco Simón Roy, que va de 1794 en adelante y termina en 1801. Y es bien interesante porque la crónica de 1801, que en realidad no es una crónica, es un informe del secretario de la Real Audiencia, al capitán general, donde le dice la procesión de Jesús de la Merced era una cuestión concurridísima. Dice la nota que la gente salía en una esquina y corría en la otra y entonces se volvía un tumulto tan grande que costaba muchísimo moverse para poder ver a Jesús de la Merced. Claro, se encuentran las dimensiones de la ciudad, de la cantidad de gente, ¿verdad? Y eso justamente es impresionante porque, como bien lo has dicho, ¿verdad? Y lo comentábamos cuando fue la pandemia, pues solo pasamos 2 años, ¿verdad? Así pues desde la cara. Hemos tenido que enfrentar cosas verdaderamente fuertes, verdaderamente largas. Y cuestiones como esta que acabo de mencionar de Morazán. Es muy probable que no hubo Viernes Santo, no hubo Martes Santo en ese año porque estábamos en una situación de guerra. Claro. Entonces, pues ha ido cambiando, se ha ido modificando, pero la continuidad del culto se demuestra justamente con cosas como esta muy próxima del 250 aniversario. Porque la ciudad cumple 250 años, lo acaba de cumplir el cabildo, el primer cabildo, el 2 de enero de 1776, pero la real cédula es de mayo de 1775, pero Jesús no se mueve, Jesús sigue en la ciudad de Santiago hasta julio del 38. Y es bien interesante, y eso lo comentamos cada vez que se da este tema, pero o sea, hay una parte de la ciudad que no se quiere venir, no quiere dejar la ciudad por múltiples razones, sus negocios, sus rentas, sus casas, sus propiedades, pero el capitán general entiende una cosa exacta, una cosa muy puntual, que se traigan a Jesús y entonces a todo el mundo. Entonces le tienen que seguir porque le traigo el ícono que une, ¿verdad? No solo el ícono, el cohesionador de esa sociedad, de esa ciudad. Al venirse, quiebro esta resistencia. Es porque es una acción política. Y es tan interesante que cuando Jesús de la Merced hace la ruta, ¿verdad?, que conocemos, que dura desde el 7 hasta el 9, San Lucas, Misco, entra a Guatemala y el capitán general pide que le abran el cajón. Él quiere constatar que no lo engañen, que no sea otro, que sea el nazareno que él está diciendo, que le han dicho, que le han informado, para comprobar eso. A veces se nos va un poquito como muy piadosos, ¿verdad? Ay, sí, el capitán quería irle a rezar, y no, el capitán quería ir a comprobar, a ver que se estaba cumpliendo una orden
que iba a lograr quebrar la resistencia de una parte de la ciudad. Y eso es lo que vamos a conmemorar. 2 días de ese viaje, Walter. 2 días. Preguntar un De- poco del contexto de cómo se trasladó Jesús, o sea, ¿qué nos pasa? Un contexto duro, ¿verdad? Porque a veces, pues hoy nosotros no nos cuesta nada ir a la antigua. Bueno, bien, nos cuesta. Sí, nos cuesta porque exactamente, ahora nos cuesta horriblemente, pero vamos con aire acondicionado, subir, etcétera. Pero en ese momento, pero cómodamente sentados y no nos toca manejar. Pero en ese momento, no, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar en esas famosas carretas de bueyes, en un embalaje, ¿verdad? Lo mejor posible, en cajones, ¿verdad? Dice que los padres se turnaban para cargar la cruz, entonces deberíamos de pensar que la cruz no venía embalada, sino que solo venía embalado él, ¿verdad? Claro, pero entonces hubo una especie de peregrinación. Claro, Walter. claro. Una romería Exacto. de regreso que es la que dura 2 días. Exactamente, porque dice que, por ejemplo, en San Lucas se tuvo que detener y se hace una ceremonia. En Misco salen a encontrarlo, ¿sí? Los dominicos. y se abre la caja. En ese tiempo ya no eran los dominicos los sacerdotes de Misco, Ok. ya era diocesana. Ok. Pero hay que salir a encontrarlo y ahí tienen que abrir la caja, porque la gente quiere ver a Jesús. De hecho, hay una pintura que se conserva en la Casa de la Cultura Misqueña. Un saludo a don Osberto Gómez, que es el director de esa Casa de la Cultura, donde hay un retrato que los misqueños dicen que este es el retrato de cuando pasó Jesús con nosotros. Wow. Ok. Es un retrato, es un cuadro grandote, casi tan grande como el que tenemos nosotros en la Merced, y habla justamente en el imaginario misqueño del día que pasó Jesús. Del día que pasó Jesús. Entonces es una cuestión muy fuerte, el traslado de Jesús es una cuestión muy fuerte. Y la conmemoración que se hizo en el 78 también lo es. La procesión de los paraguas, ¿verdad? Porque llovía inclementemente, ¿verdad? Y entonces hubo que... Entonces, que fue la primera vez que Jesús de la Merced, en toda su historia, es iluminado con iluminación eléctrica, ¿no? Exactamente, porque hizo recorrido de noche. De tarde, noche. Tarde-noche. La Virgen de la Merced. Llega hasta de Virgen de la Merced. Llega a San Francisco. Es correcto. Llega a San Francisco porque cuando viene en 1778 Pasa por San Francisco. pasa por lo que en ese momento no había San Francisco, estaba un trazo del lugar, El convento. pero ya se conoce como ese lugar destinado para San Francisco. Entonces es una efemérides muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces, pues forma parte de todo este vaginal, no digamos la del 2030, ¿verdad? Cuando Jesús llegue a los 375 años de haber sido puesto en veneración, porque esta es una ocasión tremendamente importante. La última vez que lo celebramos con una procesión en la antigua, ¿verdad? La procesión de los 350 años. Y eso es otra cosa importante, ¿verdad? Porque ese momento histórico de reconocerle a Jesús Nazareno de la Merced, a llegar a su 375 cumpleaños, vamos a decirlo así, lo coloca como la pieza clave para entender toda la evolución del barroco. Esa forma de expresión que luego vamos a ver en el Jesús de San Jerónimo de la Merced la Antigua y en Jesús de Candelaria dependen de Jesús de la Merced en 1656. 2030, 27 de marzo, va a ser miércoles. Pero no sé si es Semana Santa ya o es Cuaresma. No, Eso Tenemos, vamos a ver. lo confirmamos por acá. Confirmamos, sí. les tenemos Lo confirmamos por Va acá. a pasar ahí producción. Y luego ver la otra gran efemérides, que es la niña de la demanda, ¿verdad? Porque en los libros de registros sabemos que hay varias veces niños de la demanda, Sí. pero la fecha, 1731-32, y el estilo del niño de la demanda ya concuerdan plenamente. O sea, si nosotros pensamos en un niño de la demanda anterior, el estilo nos podría contradecir, pero en este caso no nos contradice, ¿sí? La imagen como tal sí corresponde perfectamente a ese tiempo. La espiritualidad barroca está muy, muy esplendorosa en ese sentido y el dolor se manifiesta de esa forma. Y entonces nos apareció un niño de la demanda entre 1731 y 32. En algún momento hablamos, no me recuerdo si fue la temporada pasada, en algunos de los programas que hemos hecho, Walter y María José, precisamente de cómo es que hay un niño con sangre y con la cruz a cuestas y con la corona de espinas. Es un fenómeno interesante porque habla un poco también de las visiones y premoniciones que tiene la Virgen cuando Jesús era niño. y la peculiaridad de su cara, ¿verdad? Que es literalmente de niño. Es un niño. Y esto es una cuestión muy interesante porque cuando a veces tenemos visitas suramericanas o de algunas regiones europeas que no sean españoles, porque ellos sí lo conocen, se quedan así como sorprendidos, como choqueados, ¿verdad? Pero ¿qué es esto? Entonces, no podríamos desprendernos de la figura de la santa mística y de cómo el barroco interpreta todo
ese dolor, ¿verdad? Y si me dejan agregar uno más, porque esto es interesante, este año 2026 va a ser los 400 años del nacimiento del hermano Pedro, y el hermano Pedro está ligado a Jesús de la Merced en una cruz de la interesante, ¿verdad? Claro, y está rodeado de muchas cuestiones místicas, pero en el caso nuestro, de Jesús Nazareno de la Merced y el hermano Pedro, sí tenemos fuentes concretas que nos hablan de que él estuvo participando en la procesión de Jueves Santo en la noche, ¿verdad? De eso se trata un poquito de lo que escribí para la revista de Jesús de la Merced este año, y espero que lo puedan leer y compartir, porque es también algo que aumenta esa riqueza histórica de la cual hablábamos al principio de este programa, ¿verdad? Que Jesús de la Merced siempre tiene cosas que decir. Siempre tiene cosas, siempre nos quedan cortos estos programas. Sí, Yo qué creo que punto. es un poco complicado. Vamos a tener que esperar un año más, Walter, para la quinta temporada. Para la quinta temporada, claro. Y seguro vamos a tener otras cosas, ¿no? Por supuesto. Que decir de Jesús de la Merced. Exacto. Siempre. Yo creo que nunca nos vamos a... En primer lugar, nunca nos vamos a aburrir. Es un lugar, nos apasiona mucho. En tercer lugar, pues bueno, siempre es importante contar con todo tu conocimiento y toda tu investigación, Walter. Muchísimas gracias por haber venido hoy. Un mensaje para esta cuaresma que estamos hoy arrancando miércoles de ceniza. Bueno, que esta Semana Santa tengamos la conciencia, y en esta cuaresma, por supuesto, de que también nosotros estamos construyendo la historia. Esta historia tan magnífica de tantos siglos, de tantos años, no puede ser posible si nosotros no tenemos claro que también nosotros estamos construyendo la parte de la historia que nos corresponde. Fantástico. La verdad es que, pues bueno, nos quedan siempre ganas de más. Walter, muchísimas gracias por haber venido. María José, un gusto, como siempre, compartir hoy miércoles de ceniza. Saliendo de acá, si el tráfico nos lo permite, nos vamos a la misa de la Merced para ponernos la ceniza. Así es que nada más agradecerles una vez más a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Una vez más, gracias, Walter. Y grande a ustedes, Carlos Díaz del Cid. Que así siga siendo, Señor de la Merced. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores agradece que hayan estado con nosotros. Los esperamos nuevamente en nuestra próxima emisión. Caminamos juntos, cuidando lo que somos y lo que creemos. Somos la Merced, para la mayor gloria de Dios. Que así siga siendo, Señor de la Merced.